Que Dios te bendiga grandemente en esta noche, porque aquí en la ciudad de Mar del Plata ya es de noche, pero bueno, no puedo dejar de compartirte la palabra de Dios. Quien te saluda, Marcelo Díaz Rizardi, ministro de nuestro Señor Jesucristo, de este Evangelio glorioso y poderoso que el Señor nos ha dejado y nos ha delegado. Amén. Bueno, hace poco compartí un video, un mensaje de parte de Dios en mi corazón sobre las drogas, digamos más, sobre todo el ocultismo que se mueve a través de las drogas. Y hoy quiero hablarte de la simiente de los hijos de Dios. ¿Sí? ¿Escuchaste? La simiente que tenemos los hijos de Dios. Tenemos victoria. Para vos, hermano querido, hermana querida, que quizás estás pasando momentos difíciles, quizás estás bajo aflicción, quizás estés amargado, amargada. Yo quiero compartirte la palabra de Dios con ayuda del Espíritu Santo en esta noche, y le he pedido a Dios que levante tu corazón, que se levante tu espíritu, que te pongas firme en el Señor, porque hay palabra de Dios para tu vida en esta noche. Hay una palabra que nosotros los hijos, justamente los hijos de Dios, por ser reiterativo, ¿no? Hay una palabra que quizás no le damos mucha importancia y tiene una revelación impresionante. Tiene que ver con la palabra hijos de Dios, los hijos de Dios. ¿Por qué las escrituras nos llaman hijos de Dios? Vos sabés que en las iglesias cristianas evangélicas o pentecostales, como lo quieras llamar, cuando vos entras a una congregación, no todos los que cantan, no todos los que alaban al Señor son hijos de Dios. No todos. Yo tengo un texto acá que quiero compartir con ayuda del Espíritu Santo, que justamente nos habla de eso. Nos habla el apóstol Pablo. Voy a leer en el nombre de Jesús. El apóstol Pablo, aquí en Romanos capítulo 9, versículo 6 en adelante, escuchad, mirá lo que dice la palabra de Dios con respecto a esto que estamos compartiendo. Dice así la palabra de Dios. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac que será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Lo voy a repetir. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí es que no los que nacen genéticamente hablando, humanamente hablando, nacen en el vientre de una mujer israelita, significa que son descendientes de Dios, que son hijos de Dios. Lo que está diciendo que no todos los que nacemos conforme a cualquier tipo de relación entre un papá y una mamá, por eso somos hijos de Dios. Yo me cansé de escuchar, en los años que tengo en el camino del Señor, que muchas personas dicen, yo soy un hijo de Dios, yo soy una hija de Dios. Y claro, no tienen la luz de la palabra, porque la palabra dice que hijos de Dios, hijas de Dios, son las personas que tenemos la simiente de Dios. Es interesante. Mucho de la Escritura habla de la simiente de Dios, la semilla. En Génesis, por ejemplo, la palabra Génesis es una palabra compuesta, ¿sí?, que significa gen, que significa los genes de Dios. ¿Escuchaste? O la semilla de Dios. Esto se lee en la Torá, en el pueblo hebreo. Ellos saben muy bien que está hablando de la genética de Dios, que está hablando de todo aquello que desciende de la misma naturaleza del Padre, de Dios, de Jesucristo. No todos son hijos de Dios. Por eso el apóstol Pablo, nada más y nada menos que el apóstol Pablo, dice en
Romanos 9, versículo 6, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Pues lo vuelvo a repetir, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Claro, porque Dios prometió descendencia de hombres y mujeres de Dios a través de la parte genética de Abraham. ¿Por qué? Porque Abraham fue un hombre de fe. Fue el hombre de fe que Dios escogió. Y a través de esa descendencia de fe, nosotros hoy también podemos llamarnos hijos de Abraham. ¿Por qué? Porque tenemos la semilla de Dios. La misma semilla que tuvo Abraham de haberle creído a Dios, de tener una fe viva en su corazón, en su alma, en su espíritu, ahora nosotros tenemos a Cristo. No solamente tenemos una fe viva en Dios, sino que tenemos a Cristo, que es la simiente, la semilla de Dios. Cristo vivo lo tenemos adentro nuestro. Y vos sabés, hermano o hermana querida, que a veces olvidamos esto que hizo Dios. Lo olvidamos o no tenemos un conocimiento profundo de lo que realmente pasó cuando Cristo entró a tu vida, entró a mi vida. Yo, por ejemplo, escucho y he escuchado muchas veces, y lo he vivido también, ¿no? ¿Dónde está el Señor que me pasa tal cosa o tal otra? De personas que aman a Cristo, que buscan a Cristo, ¿no? Cuando vienen problemas, cuando vienen batallas, cuando hay problemas de todo tipo en tu vida, porque realmente te has entregado a Cristo, has nacido de Cristo, empiezan los problemas. Por eso Jesucristo dijo, yo no he venido a traer paz al mundo, sino he traído espada. O sea, cuando uno se entrega a Cristo, hay una separación en el mundo espiritual. Se produce una separación. Y en tu propia familia vas a tener problemas. Quizás esté alguien escuchando y dice, sí, yo tengo problemas. O con mi padre, mi madre, mi hermano, mi hermana. O las amistades. Claro, porque entró la vida en tu corazón. Entonces, no todos te van a aceptar ahora. ¿Por qué? Y porque amás a Dios. Y porque ahora empezás a leer la Biblia cuando antes no la leías. Ahora empezás a congregarte en una iglesia cuando antes ni lo hacías. Ahora empezás a hablar de Jesús cuando antes ni lo hacías. Es interesante saber que tener la vida de Cristo en el corazón, tener la vida de Jesús en el corazón, es un conocimiento tan poderoso que no nos permite, escuchar, no nos permite caer jamás en una vida de derrota. Podemos tener momentos de desánimo. Podemos tener momentos de tristeza, pero no vivir una vida de tristeza o una vida de desánimo, jamás. ¿Sabes por qué? No porque lo digo yo, sino porque lo dice la palabra de Dios. Uno siempre creyó que uno de los grandes milagros que Dios hace cuando entra Jesucristo en la vida de un ser humano es la salvación. Y es verdad. El hecho de ser salvo, de tener la certeza de que si me muero ahora, me voy con Jesús, es un milagro tremendo. Pero vos sabías que la Escritura habla del primer milagro, el primer milagro que se registra en las Escrituras, que hace Dios en la vida de aquel hombre, aquella mujer, aquel joven que recibe a Jesús en su corazón. El primer milagro es que Dios te hace una nueva criatura. Una nueva criatura. Qué interesante, ¿no? Yo tengo acá justamente algunas cositas anotadas en mi teléfono, que lo estoy usando como un machetito, ¿no? Cuando habla la Biblia de nueva criatura, yo quiero leer el versículo, dice así, segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17, ahí leemos, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Nueva criatura es. ¿Alguna vez meditaste en eso? Vos ya no sos el mismo. Vos, desde el momento que un día le entregaste tu vida a Jesús, si se la entregaste de verdad, si se la entregaste de corazón, vos te transformaste en otra persona. Y capaz que ni te diste cuenta de eso.
Es más, vos ya no podés hacer todo lo que querés. ¿Por qué? Porque Dios no te lo va a permitir. No te lo va a permitir. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios, la vida de Dios, está en tu corazón. Uno. Segundo, porque sos una nueva criatura. Dios te transforma. Eso lo hace el Señor en fracciones y fracciones de segundos. Dios te transforma en una nueva persona, en una nueva criatura. Nace en tu persona, en tu espíritu, una nueva criatura. Así como nace una nueva criatura, ¿sí? En el vientre de una madre, así como nace una nueva criatura, nosotros en nuestro espíritu nacemos de nuevo. Es importante entender esto. Es importante entender que ya nosotros no somos las mismas personas, primero. Segundo, somos propiedad de Dios. Propiedad de Dios. Es interesante saber que yo ya no me pertenezco a mí mismo. Que cada vez que yo quiera hacer lo que quiero, y eso que quiero esté desagradando a Dios, Dios me lo va a hacer ver. Dios me lo va a hacer entender. Porque Dios se encarga de hacerle entender a sus hijos e hijas qué es lo que le agrada y qué es lo que no le agrada. Qué es lo que debemos hacer y qué es lo que no debemos hacer. Cuando estamos sin Dios, sin Cristo, a veces creemos, estando sin Dios y sin Cristo, creemos que hay cosas que a Dios le agrada. Porque así vive el mundo. Llama lo bueno malo y a lo malo lo llama bueno. Dice, no, Dios no se enoja por esto. No, Dios me entiende. Ellos están sin Cristo, están sin luz. Pero cuando vos tenés a Cristo en el corazón, se produce el primer milagro, que es un milagro de transformación. Dios te transforma. En San Juan capítulo, quiero leerlo. En San Juan capítulo 1, el Evangelio de San Juan capítulo 1, vamos a leer esta palabra, conocido versículo, pero vamos a leer algo interesante que dice acá. En el capítulo 1, versículo 12 y 13, dice así la palabra de Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Escuchad lo que sigue ahora. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. No son engendrados de sangre, no son engendrados por una genética humana, no son engendrados, cuando dice acá, de voluntad de carne, en otras traducciones, por pasiones desordenadas, por deseos, no son engendrados por eso, no son engendrados por voluntad de varón, porque alguien quiso tener un hijo, sino que son engendrados por la voluntad divina de Dios. Dios te engendra en Cristo. Dios te pone en Cristo. Ese es el primer milagro que no se puede entender cómo lo hace, pero lo hace Dios. Dios deposita en tu espíritu la vida de Cristo. La vida de Cristo la deposita Dios en tu corazón. Entonces vos te encontrás que tenés la mente de Cristo, como dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo en su carta dice, nosotros tenemos la mente de Cristo. Pero no es que él te dice, trata de tener la mente de Cristo. O que él te dice en su palabra, ¿no? Que el Señor nos diga, traten de ser cristianos, esfuércense. Jamás dice eso, jamás. Sencillamente dice, tomen la victoria que ya Cristo nos dio, que la tenemos acá dentro, en nuestro espíritu, en nuestro corazón. Ya Dios nos dio una nueva vida. A veces nosotros, y cuando uno atiende hermanos y hermanas que no comprenden esto, que no comprenden esta revelación, que uno de los primeros milagros que hace Dios en una vida es cambiarlo, transformarlo, hace una nueva criatura, como leímos recién. Y las cosas viejas pasaron. Por eso dice que las cosas viejas pasaron. ¿Por qué? Porque ya hay algo nuevo en tu vida. Lo viejo pasa, lo viejo queda atrás. Porque hay algo nuevo en tu vida y en tu corazón. Sos una nueva criatura. Y la palabra criatura tiene que ver con la palabra genética. Hay una nueva vida en tu corazón.
hay una nueva vida en tu espíritu. Cuando vos entendés que vos sos una persona nueva, ahí recién ahí vas a comenzar a tener una vida victoriosa, como a veces se predica tanto en estos años, que la vida victoriosa tiene que ver con tener mucho dinero, con tener y conquistar la tierra, con grandes negocios, con grandes empresas. Nada que ver, hermano. Nada que ver lo que está escrito acá. Si bien Dios prospera, que es otro tema, Dios prospera a sus hijos, pero lo que Dios más le interesa y donde Dios va a trabajar en un hijo, en una hija de Dios, es en la prosperidad interior. A Dios no le cuesta absolutamente nada prosperarte financieramente. Pero nada, nada. De un día para el otro, vos te encontrás con puertas financieras que vos sabés que ni vos la abriste, y te encontrás que de repente te vienen trabajos que nunca buscaste, y te encontrás con personas que te quieren bendecir laboralmente, pero Dios no quiere eso que esté en primer lugar en tu vida. Porque ¿de qué le sirve al padre que tenga un hijo que tenga los bolsillos llenos de dinero y que por dentro es una persona derrotada? Una persona donde el diablo todavía tiene poder en su mente, una persona que todavía tiene heridas en su corazón, que todavía no sanó su alma, su espíritu, una persona que todavía no entendió quién es Jesús, una persona que todavía no entendió que está Cristo viviendo en él. A Dios le interesa que comprendamos las Escrituras, que entendamos la maravillosa y poderosa obra que hace el Espíritu Santo en nuestro corazón. Vos recordás que cuando el ángel Gabriel se presenta a María, ¿no? Le dice, bueno, bienaventurada María, porque ha llegado el día de la salvación. Bueno, lo estoy diciendo a mi forma, ¿no? Pero en definitiva, le está diciendo, va a nacer en tu vientre, va a nacer el Hijo de Dios, el Salvador, el Mesías de Israel. Y ella hace una pregunta obvia: ¿cómo va a ser esto si no conozco varón? No he tenido nunca una relación sexual, soy virgen. Y el Espíritu Santo, mejor dicho, el ángel le explica que el Espíritu Santo va a venir sobre ella, la va a cubrir con su sombra y va a engendrar en el vientre de María al Hijo del Dios Todopoderoso. Va a engendrar el Espíritu Santo al Hijo de Dios en el vientre de María. Y van a ser a través de ese vientre el Hijo del Dios Todopoderoso, el Santo de Israel. Esa misma obra, o mejor dicho, una obra exactamente parecida, pero que tiene que ver con engendrar, es lo que hace Dios en la vida de un hijo, de una hija, de una persona, cuando lo recibe a Jesús como Señor y Salvador. El Espíritu Santo viene sobre tu vida y sopla la vida de Jesús en tu espíritu, en tu corazón. De repente tu espíritu recibe algo que en el momento, a través de los días y meses, quizás años, no terminas de entender, que hay algo nuevo en tu corazón. Hay algo nuevo que se llama Jesucristo, el Hijo de Dios, que está viviendo en tu corazón, en tu alma, en tu espíritu. Y en tu cuerpo también podemos decir, ¿no? Que sería otro tema, porque nuestro cuerpo automáticamente se convierte en lo que dice el apóstol Pablo, en el templo del Espíritu Santo de Dios. ¿Qué te quiero decir con esto? ¿Qué nos quiere decir la palabra? Que no hay forma de vivir en derrota, que no hay forma de vivir mal si entendemos esto. Y yo quiero llegar a vos, hermano querido, hermana querida. Yo quiero llegar a aquel varón, a aquella mujer que quizás dejó de estudiar la palabra de Dios, dejó de congregarse, quizás esté enojado con Dios, quizás se sienta mal con él mismo, con ella misma, porque no puede obedecer a Dios. Otra cosita que quería compartir hoy, con la ayuda del Señor, que es la palabra que he escuchado tantas veces, que es la palabra: a mí me cuesta hacer la voluntad de Dios. Yo no puedo hacer la voluntad de Dios, ¿no? Que tiene que ver con vivir conforme a la santidad a la cual Dios nos llamó. Entonces dicen esas palabras: yo no puedo hacer la voluntad de Dios, yo todavía me considero un pecador, una pecadora. Pues resulta que están diciendo muchas verdades, o mejor dicho, medias verdades.
Porque dice la Biblia, dice la Escritura, que aunque tengamos la simiente de nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón, en nuestro espíritu, seguimos siendo pecadores. Seguimos siendo pecadores. ¿Por qué? Porque el pecado, esta digamos, maldición, todavía mora en nuestra sangre, en nuestro cuerpo de carne, en nuestra sangre todavía mora el pecado. Por eso que cuando un cristiano se muere como cualquier persona común y corriente. ¿Está bien? El apóstol Pablo lo habla ahí en Romanos capítulo 6, específicamente 6 y versículo 7, hablando de este viejo hombre contaminado de pecado. Entonces, nosotros tenemos que entender que somos pecadores, pero hay una gran, pero abismal diferencia entre un pecador que nació de nuevo, que tiene a Cristo en el corazón, a una persona que nunca se entregó a Jesucristo. Puede creer en Jesucristo, pero no le entrega su vida a Jesucristo. Hay millones de personas que vos le preguntás, ¿vos crees en Jesús? Sí, yo creo. Qué hombre bueno, ¿no? Qué santo. Qué hombre que demostró su amor. Qué profeta. Pero sigue viviendo sus vidas como cualquier persona, porque no conocen a Jesús, no conocen la palabra, no le entregaron su vida a Jesús, porque Jesús no quiere que lo conozcamos de nombre, no, Él quiere entrar en tu corazón. Justamente en Apocalipsis capítulo 3 dice, yo golpeo la puerta y llamo, si alguien me abre, yo entraré en él, fíjate lo que dice, yo entraré en él y cenaré con él, y él cenará conmigo. Lo que está hablando la palabra cena en el griego es, tendremos común unión. Seremos uno con el otro. Tendremos mucha conversación. Porque es lo que promete Jesús. Promete Jesús en Apocalipsis 3 que si vos le abrís el corazón, si vos le decís, Señor, yo te quiero conocer, Él entra por medio de su Santo Espíritu y empieza a morar en tu vida. Ahora, hay quizás alguien que me esté escuchando y dice, hermano evangelista, yo reconozco que al darme cuenta que todavía soy un pecador, me aparté. Yo te quiero leer dos versículos que están justamente en Primera de Juan. Y acá en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9, dice así la palabra de Dios. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque, escucha bien, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¡Ah! Esto es tremendo, ¿eh? Este versículo, como cantidad de versículos, lo usa el diablo. ¿Para qué? Para condenarte. Porque el diablo conoce las Escrituras. Hay muchos que lo saben, pero hay muchos que lo ignoran, ¿no? Satanás conoce muy bien la Escritura. Y el diablo usa la Escritura para condenarte. Y te dice, ¿no ves? Vos sos un pecador. Ya pecaste con tu boca. Ya pecaste con esa debilidad que no podés vencer. Ya Dios no te puede escuchar. Mejor porque no te volvés al mundo. No servís para ser cristiano. No servís para ser cristiana. ¿No es que pecás? Que el Señor lo reprenda, ¿no es cierto? La palabra de Dios dice acá, por eso es importante estudiar las Escrituras, acercarse a hombres de Dios, pastores, maestros, que te enseñen la palabra de Dios, la sana doctrina. Acá dice que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Cuando habla de no practica, en otras versiones que están más cercanas al original, porque la Reina Valera no es la versión más cercana. Una de las versiones más cercanas al original es la Septuaginta, yo la tengo acá también en una aplicación en mi teléfono, que es lo más cercano al original. Después hay otra revisión que también tiene palabras en hebreo, que también es muy cercano al original hebreo. Cuando dice acá, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado,
Está hablando de personas que practican el pecado como lo practicabas antes de conocer a Dios. Está hablando de tomar decisiones y vivir una vida de pecado, sin importarte lo que Dios piense. Practica, es un practicante del pecado. Tiene otra genética. Otra genética. Escuchad. Todo aquel que nació de Dios todo aquel que nació de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. Ahí está la revelación. Ahí está lo que yo te estoy hablando. Porque mora la simiente de Dios. Y así como la simiente de Dios no puede pecar, la simiente de Dios, la vida de Cristo, no puede pecar, porque es una genética santa, pura, es una semilla de Dios, vos tampoco delante de Dios pecás. O sea, no infringís la ley como la infringe, como la viola la ley, la persona que no conoce a Dios. ¿Y cómo es esto, Marcelo? Bueno, es que cuando vos recibís a Cristo, no solamente recibís la vida de Cristo, sino que recibís algo glorioso y poderoso que se llama la sangre de Cristo Jesús. Cristo al morir en la cruz, siempre lo vemos en cualquier catedral, vemos a un ser de yeso, ¿no? Que está allí colgado. Pero muy pocas veces, bueno, a veces lo pintan la sangre. Por esa sangre que él derramó, es la victoria que nosotros tenemos. Primeramente esa sangre es el derecho legal que tenemos para estar siempre en comunión con Dios, aunque hayamos pecado. Aunque hayamos pecado, mientras nosotros tengamos a Cristo en el corazón, esa sangre hace que Dios nos mire a nosotros como santos, como justos, como hijos o hijas de Dios, por esa sangre. Y si pecas, Dios te sigue mirando como un hijo, como una hija. Pero alguien seguramente pensará, entonces cualquier cristiano puede pecar y pecar, ahí está el tema. Cuando vos nacés de Dios, cuando entra Cristo a tu corazón, vos te encontrás no solamente en comunión directa con el Padre, por medio del Espíritu Santo que mora en tu vida, sino que también te encontrás bajo el señorío del Padre, bajo el señorío de Cristo. Cambiaste de Señor. Cuando la Biblia dice que fuimos trasladados de la muerte a la vida, ¿quién estaba antes? ¿Quién reina en la muerte hasta el día de hoy? El príncipe de las tinieblas, ¿no es cierto? Él es el Señor de este mundo. Cuando somos trasladados a la vida, cuando somos trasladados de reino, ahora tenemos otro dueño, que el apóstol Pablo habla también en Romanos 7 y 8. Le pertenecemos a otro dueño, ese dueño es Jesucristo, el Hijo de Dios, Señor de señores y Rey de reyes. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando vos peques, porque Dios, obviamente Dios no puede ser burlado. Vos podés pecar en forma natural, o sea, sin querer pecar, pecás, ¿no es cierto? En forma natural, un pensamiento, una palabra, una actitud, y quizás peques por debilidades. Pecás, cedés al pecado. Dios sabe eso y mira tu corazón. ¿Qué va a hacer Dios? Seguís siendo un hijo de Dios, seguís siendo una hija de Dios, pero lo que va a hacer Dios es tratar con tu vida. Va a disciplinar tu vida. Va a corregir tu vida. ¿Para qué? ¿Para que sufras? No, para que cambies. Es tremendo esto. Es tremendo. Para que cambies. Porque Dios quiere hacer de vos un hombre de Dios, una mujer de Dios, un joven que camine como a Dios le agrada, una mujer joven que camine como a Dios le agrada, que viva en la luz. Entonces, hermano querido, el enemigo usa este versículo para condenarnos, porque si no se contradice la Biblia. Porque, por ejemplo, tenemos 1 de Juan, capítulo 3, versículo 9, que nos dice que el que nace de Dios no puede pecar. Y resulta que en 1 de Juan, lo voy a leer, pero en el capítulo 1,
En el capítulo 1 de 1 de Juan, y el versículo 8, dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. O sea que acá dice el apóstol Juan, si decimos que no pecamos, mentimos, porque somos pecadores. ¿Te das cuenta que está hablando de otra cosa? No está hablando de que si pecamos o no pecamos. Está hablando de la simiente. La simiente que está en tu corazón no puede pecar. Como no puede pecar, vos tampoco estás en pecado delante de Dios. Porque una cosa es el pecado, lo que muchos llaman pecado original, y otras cosas son los pecados. El pecado, o sea, la maldición del pecado que está entre Dios y tu persona, cuando vos recibís a Jesús, esa maldición de pecado, del pecado, esa maldición es quitada. Dice la palabra de Dios que toda iniquidad es cortada. Toda iniquidad es cortada en el nombre de Jesús. ¿Por medio de qué? Por medio de la sangre de Jesucristo. Por medio de la sangre es cortada la maldición del pecado. Entonces ya Dios a mí me ve justo. Ya Dios cuando pecas no ve el pecado de la maldición. Ve pecados de nuestra naturaleza pecaminosa. Pecados. Pero el pecado original fue echado, fue cortado, fue quitado de la cruz, como enseña también la palabra en Colosenses. Dios te ve santo, pero yo no siento que estoy bien delante de Dios, quizá diga alguien, pero todavía yo peco en diferentes áreas. Si tenés a Cristo en el corazón, Dios te ve santo, pero no por tus méritos, no, porque no es por obra, dice la Biblia, la salvación, es por fe en Jesús. Ahora, lo importante es saber si realmente hemos nacido de Jesús, si realmente hemos nacido de Cristo. Yo recuerdo ese pasaje, que lo recordarás en los evangelios de San Juan, ¿no? Cuando se acerca Nicodemo y le dice: maestro, quiero hablar con tu persona. Y le hace preguntas sobre el reino, ¿no? Que él cumplió con toda la ley. Dice: ¿qué más necesito para ser salvo? ¿Qué más necesito para entrar en los cielos? Y Jesús obviamente lo prueba, ¿no? Con ese amor y esa sabiduría que lo destacó siempre. Dice: Nicodemo, sos un maestro de la ley y me preguntás qué necesitas todavía para entrar en los cielos. Y le dice Jesús de este tema que estamos charlando hoy: ¿te es necesario nacer de nuevo, Nicodemo? Lo que es de la carne, carne es. O sea, lo que es de la carne está bajo maldición. Pero lo que es del espíritu, espíritu es. Los que estamos vivos, los que tengan, esto es lo que está diciendo Jesús, los que tengan mi vida en su corazón, su espíritu se irá con el Señor, se irá con Dios, porque nacieron del espíritu. Están los nacidos de la carne y están los nacidos del espíritu. Como leía al principio, no todos son descendientes de Dios, porque nacieron en Israel, porque nacieron de padres israelitas. Como vas a encontrar muchas personas, muchos pastores, muchos ministros, que como el papá fue pastor, él dice: yo soy pastor, yo soy un hijo de Dios, yo soy un hombre con llamado. Pero él no lo dice porque lo recibió de Dios, él lo dice porque lo recibió del padre, que era pastor. Este es otro tema. Hay muchos pastores, pero muchos, que son pastores por descendencia natural. Papá pastor, mamá pastora, el hijo sale pastor. Estudió instituto bíblico y ahora es pastor. Pero está el pastor que viene del corazón de Dios. Está el evangelista, está el hombre, está el maestro que nació de nuevo. Gloria al Señor. En definitiva, te quiero dejar esta palabra para vos, varón, mujer. Quiero leer de nuevo Romanos, pero esta vez te voy a leer el capítulo 8. En el capítulo 8, acá nos deja el apóstol Pablo una revelación que está basada justamente en esto, ¿no? Que los hijos de Dios somos más que vencedores, como también lo dice Juan en sus cartas, ¿no es cierto? Dice así la palabra de Dios. En Romanos capítulo 8, versículo 31, dice: ¿qué pues diremos a esto?
¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? En que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Escuchad, dice la palabra de Dios, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará a los hijos de Dios? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Cuando vos tenés a Cristo en el corazón, y peques como peques por debilidad o porque todavía estás luchado, tenés a alguien que está en tu corazón, que está intercediendo al Padre, pidiendo fortaleza, ayuda, consolación, pidiéndole al Padre que te asista en los momentos de debilidad, de desánimo, de derrota. No te detengas, no bajes los brazos si naciste de nuevo. Y si no naciste de nuevo, ¿cómo saber que naciste de nuevo? ¿Cómo sabés vos si naciste de nuevo? Bueno, es fácil. Cuando una persona recibe a Cristo en el corazón, tiene hambre de Dios. Tiene hambre de la palabra de Dios. Quiere conocer al Señor Jesús. Pero no en una iglesia, O sea, tiene que ir a la iglesia, y en la iglesia se le puede manifestar el Señor. Pero él lo que más le importa es tener una experiencia con Jesús. Tiene hambre de Dios. Tiene hambre de la palabra. Quiere estudiar la palabra, quiere agradar a Dios, quiere hablarle de Dios y de Cristo a todas las personas. Esa persona nació de nuevo. Quiere dejar el pecado, quiere dejar una vida de pecado. Esa es la gran señal también. Quiere dejar una vida de pecado. ¿Escuchaste? Así que, si vos me estás escuchando y esto no pasa en tu corazón, que vos digas, no, mira, yo no tengo deseos de leer la Biblia, no tengo deseo de congregarme. Sí, quiero hacer lo que a Dios le agrada, pero no sé cómo hacerlo. Indudablemente no naciste de nuevo. Podés congregarte, cantar, alabar, pero no naciste de nuevo. Si estar en una congregación te pesa, te cansa, decís, ¿cuándo termina este culto? No naciste de nuevo. Es lo que llamaríamos, según la palabra, te convertís en un religioso. Pero si querés nacer de nuevo, podés hacer esta oración conmigo. Decirle al Padre, cerrar tus ojos, decirle, Señor Jesús, en esta hora me arrepiento de todos mis pecados. Reconozco que soy un pecador y te entrego mi vida, te entrego mi corazón. Haz de mí una nueva criatura. Si vos hiciste esta oración con fe, Jesucristo entra a tu corazón y te da vida y vida en abundancia. Espero que este mensaje te haya sido de bendición. De corazón, espero que entiendas que no hay forma de vivir en derrota. Aunque el mundo esté como está, y lamentablemente quiero decirte que el mundo va a estar peor, porque está escrito en su palabra, los hijos de Dios tenemos victoria, 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 y lo único que hay en nuestro corazón es victoria. ¿Por qué? Porque Jesucristo mora en nuestro corazón, y Él nos da la victoria, y Él nos da la salida a todos los problemas, a todos los gigantes que tengamos que enfrentar. Que Dios te bendiga grandemente, y si este video te fue de bendición, suscríbete, nunca me sale porque es la primera vez que lo hago, ¿no? Pero podés suscribirte y para que sea de bendición a otras personas. Que Dios te bendiga grandemente. Nos vemos, chao.